Buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes esta mañana y pues bueno, bienvenidos a nuestro servicio en vivo. ¿Por qué no empezamos con una oración y con un poquito de música en la oración? Te invitamos, Espíritu Santo, esta mañana y Padre, te queremos decir que aquí estamos y que te necesitamos. Te pedimos que nos enseñes a amar como tú quieras que amemos y que nos enseñes el significado del amor en estos tiempos que todo parece ser más difícil. Pedimos por tu provisión incondicional y por aquellas personas que están en hospitales o por aquellos que están en necesidad. En nombre de Jesús, amén. Aún antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Eres tan bueno para mí. Respirar, nace tu vida en mí. Tú eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Rebelión, tu amor luchó por mí. Eres tan bueno para mí. Aún yo sin valor, pagaste todo por mí. Eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Sombra que no encenderás, montaña que no subirá, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira
que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja al redimir hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Reposo en silencio, sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Y al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Para alabar. En el caos, en tormenta sé que tú sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Y al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú. Solo Cristo, morir
moriste por mí en la cruz. Iré para alabar. No hay nadie, no hay nadie como tú. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Toda mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, razón, toda mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Queremos vivir para alabarte, Padre. Te amamos. Buenos días a todos. Es una bendición y un privilegio estar otra vez reunidos por este medio y tener la certeza de la fidelidad y la bondad de Dios en todo tiempo, porque, bueno, ya sabemos que Dios es bueno todo el tiempo y no importa las circunstancias ni es afectado por ninguna situación. Hoy quiero continuar con el tema sobre el Espíritu Santo y el subtema de hoy es la parte del Espíritu Santo en la creación. La obra del Espíritu Santo no está limitada únicamente a la santificación y regeneración del creyente, sino que desde la eternidad tuvo, tiene y tendrá una participación activa, constante en la creación y el sustento de todas las cosas, así como en la divina providencia, la revelación, la encarnación, la redención, santificación y en todos los acontecimientos hasta el final de los tiempos. En la Biblia nos damos cuenta de que existen diferentes funciones y obras especiales o específicas para cada persona de la Trinidad que son diferentes. Cuando pensamos en la creación de todas las cosas, automáticamente pensamos en el Padre y no en el Hijo o en el Espíritu Santo. Cuando pensamos en la cruz, pensamos en Jesús, puesto que ya sabemos que fue Jesús quien murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y Jesús mismo, al estar en la cruz, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y también, justo antes de morir, volvió a decir y exclamar: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Cuando pensamos en la santificación del creyente, generalmente pensamos en el Espíritu Santo. Y ya sabemos que es precisamente el Espíritu Santo quien vive en nosotros. Sin embargo, y al mismo tiempo, hay un sentido en el que no podemos separar a las personas de la Trinidad, pues aunque vemos de alguna forma como protagonista al Padre en la creación, también encontramos pasajes bíblicos donde se nos habla de la participación de Jesús y del Espíritu Santo, y aunque fue Jesús quien murió en la cruz, todavía antes de ser traicionado, Jesús afirmó: el Padre y yo somos uno. Y aunque decimos que es el Espíritu Santo quien vive en nosotros, también recordamos que Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 23, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Sabemos que estas afirmaciones son reales precisamente porque, aunque son tres personas, es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque no lo podamos entender, tampoco podemos separar a la Trinidad, pero al mismo tiempo podemos atribuirle a cada uno ciertas características y acciones u obras especiales. En general, en la Biblia notamos que la obra de la Trinidad es del Padre, por medio del Hijo y para el Espíritu Santo. El Padre origina, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo perfecciona o embellece. Por ejemplo, en cuanto a la redención, leemos en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Después leemos en el libro de Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Es muy interesante que la palabra de Dios atribuye el amor de la elección al Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos escogió desde antes de la creación del mundo. Y como ya sabemos, fue el Hijo quien ejecutó la obra redentora en el tiempo oportuno. No fueron el Padre ni el Espíritu Santo quienes vinieron al mundo y murieron en la cruz, sino Jesús, el Hijo. Y del mismo modo, es el Espíritu Santo quien nos convence de nuestro pecado y nos guía o nos lleva al arrepentimiento. Y por lo tanto, de esta forma, aplica esa redención en la vida del creyente. Por lo tanto, podemos decir que la obra de la redención es del Padre, por medio del Hijo y para el Espíritu Santo. Encontramos distinciones similares también en la creación del universo. Una vez más, vemos que el universo creado es del Padre, por medio del Hijo y para el Espíritu Santo. La Biblia nos muestra que cada persona de la Trinidad no desempeñó la misma función en la creación. Primera de Corintios 8:6 dice así: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Aquí leemos que solamente hay un Dios y de Él proceden todas las cosas, y está hablando del Padre. Pero después dice que hay un solo Señor, y que por medio de Él es que todo existe, y se refiere a Jesucristo. En otras palabras, el Padre es la fuente de todas las cosas, y todas las cosas pertenecen al Padre por medio del Hijo.
Romanos capítulo 11, versículos del 33 al 36 dice: Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. En el versículo 36 nos dice que todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él, refiriéndose al Padre. Pero luego encontramos en el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice así: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Aquí nos resalta que por medio de él, o sea, por medio de Jesús, Dios hizo el universo. Y encontramos similares afirmaciones en el Evangelio de Juan y en el libro de los Colosenses, donde también vuelve a mencionar que el mundo y todo lo que existe fue creado por medio de Jesús y para Jesús, tanto las cosas visibles como las cosas invisibles. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3 dice así: En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Después, en Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16, dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Al examinar la historia de la creación nos damos cuenta también de que el Espíritu Santo juega un papel importante, no tanto en crear todas las cosas, pero más bien en la siguiente etapa de la creación. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice así, versículos 1 y 2: Dios en el principio creó los cielos y la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, esa palabra mover tiene un significado encantador en mi punto de vista. Significa descansar, flotar, y la palabra más impactante para mí es empollar, así como una gallina descansa sobre los huevos para empollarlos o incubarlos y luego que de ahí nacen los pollitos. Vemos que el Espíritu Santo hace esta misma función sobre la superficie de las aguas, que empolla para causar vida de lo que Dios ya había creado en el principio. Salmos capítulo 33, versículo 6 dice: Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. La palabra espíritu que leemos en Génesis capítulo 1, versículo 2, y la palabra soplo que leemos aquí en esta escritura, es exactamente la misma palabra hebrea, dando así a entender en este pasaje que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios creó los cielos y las estrellas. La culminación de la obra creadora del Espíritu Santo fue y es en la creación del hombre. Génesis capítulo 2, versículo 7 nos dice:
Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Aquí notamos que después de que Dios le dio forma al hombre, sopló aliento de vida en él. Soplar de su aliento o soplo o espíritu es lo que le dio o le causó vida al hombre. Recordemos que la palabra soplo o aliento o respiro o viento o espíritu es la misma palabra en hebreo. En el libro de Job, capítulo 33, versículo 4, dice así: el Espíritu de Dios me ha creado, y el aliento del Todopoderoso me da vida. Este es el resultado de la obra creadora del Espíritu Santo. Sin embargo, es importante recordar la unidad sustancial de las tres personas de la Trinidad y no creer o llegar a pensar que son diferentes, porque los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están simultáneamente activos tanto en la redención de la humanidad como lo estuvieron en la creación del universo. Cuando pretendemos entender esto a la perfección, nos damos cuenta de que es literalmente imposible. Esto es un misterio. Sin embargo, podemos crecer y alcanzar cierto nivel de entendimiento conforme continuamos también creciendo en nuestra fe, lo cual es sumamente importante y necesario en la vida de cada creyente. Quisiera leer una vez más este pasaje de Romanos capítulo 11, versículos del 33 al 36. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por habitar en nuestros corazones, por vivir en nuestra vida, por convertirnos en un templo, en un santuario de tu Espíritu Santo. Gracias por el privilegio de honrarte en nuestra vida, y eso es lo que anhelamos hacer, honrarte en todo lo que somos, hablamos, escuchamos o hacemos, porque nuestra vida te pertenece, Señor. Nuestro anhelo es adorarte y que seamos una bendición para ti y que seamos una bendición para nuestro prójimo. Y eso solamente es posible por tu presencia en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana